El día que encontré el primer agujero fue el día que mi mejor amigo regresó de entre los muertos. Estábamos en la escuela secundaria y éramos estúpidos. Jaque era su nombre, y nos gustaba ir a esta vieja casa abandonada en el bosque después de la escuela para simplemente jugar. Haríamos cosas estúpidas de adolescentes. Era un lugar bastante grande, para ser honesto. Era una casa de 2 pisos con sótano o 3 pisos si contabas el pequeño ático encima. Se supone que una anciana estuvo construyendo la casa hace bastantes años para alejarse de la vida de la ciudad, pero, por alguna razón, nunca la terminó. Probablemente murió. De todos modos, la casa estaba bastante cerca de estar terminada cuando ella se detuvo, pero nadie se molestó en terminarla y ahora simplemente se queda ahí, pudriéndose. Así que Jack y yo íbamos a la casa y simplemente bromeábamos, asustándonos o explorando el lugar. Lo que nos apeteciera. Normalmente teníamos cuidado, o suerte, por lo que nunca sucedió nada que nos preocupara. Entonces, cuando estábamos explorando el segundo piso, las tablas del piso se rompieron bajo los pies de Jack y se cayó. Nunca me di cuenta de cuán mala debía haber sido la condición de la casa porque cuando golpeó el primer piso, se rompió demasiado y cayó al sótano. Bajé corriendo y miré por el agujero roto en el primer piso. Estaba oscuro, pero normalmente teníamos la precaución de traer linternas, así que lo alumbré con una luz. Nunca olvidaré lo que vi. Una de las tablas o algo así debe haber caído en el ángulo correcto cuando Jack golpeó el suelo. Le atravesó el estómago como una lanza. Pude verlo moverse e intentar sujetarlo. Incluso lo oí gorgotear, y luego se detuvo. Él estaba muerto. Estaba seguro de ello. Nuestra estupidez hizo que él muriera. Yo estaba en shock. No sabía qué hacer. Así que simplemente, corrí. Salí corriendo de la casa y lo dejé allí. Ya era casi de noche cuando llegué a casa y me dirigí directamente a mi habitación. No hablé con nadie. No paré por nada. Solo quería acurrucarme y tratar de olvidar esa escena. Mis padres intentaron hablar conmigo pero me quedé dormido y ellos simplemente se marcharon. Más tarde esa noche, recibimos una llamada de los padres de Jack preguntándonos dónde estaba. De hecho, me despertaron por eso y dije que no tenía idea. El habitual bueno, si lo ve, háganoslo saber. Llegó después y asentí justo antes de volver a dormir. Al día siguiente tenía escuela y realicé el ritual matutino en un poco de trance. No quería ir pero no podía quedarme en casa. Estaba bastante seguro de que los padres de Jack ya sospechaban algo de mí. Así que fui. La escuela era, como siempre. La gente parlotea y divaga por la mañana. Me acerqué a mi grupo normal de amigos con el que salía antes de que sonara la primera campana y mi corazón se detuviera. Jaque estaba ahí. Se quedó allí, riendo y siendo su yo normal. Cuando me vio, me miró y sonrió antes de acercarse. Hizo una broma pero no la escuché. Seguí mirando. «Oye, ¿estás bien?», preguntó, empezando a preocuparse. «¿No estabas? ¿Estás bien?». Fue todo lo que pude reunir en respuesta. «Bueno, sí. ¿Por qué no lo estaría?». Me reí un poco pero me dio una mirada extraña. ¿Tú no sabes nada?». Intenté expresarlo con la mayor delicadeza posible. No quería que nadie más lo supiera, pero pensé que eso era suficiente para darle una pista. Si lo sabía, no lo demostró. «¿Sabes algo de qué?». Él respondió y luego sonó el timbre. Se despidió y me dio una mirada extraña antes de ir a clase. Me quedé mirándolo en estado de shock. ¿Por qué estaba mi amigo aquí? Lo vi morir. Por lo menos debería estar en el hospital. Pero él estaba bien. Fui a clase pero no podía concentrarme. Seguí pensando en Jack y en qué debería estar muerto. Seguí tratando de pensar en cómo podría haber sobrevivido, pero no podía llenar este extraño agujero de misterio. Después de clase, decidí visitar la casa. Jaque se reunió conmigo después de la escuela y me preguntó si todavía quería pasar el rato. Le dije que no me sentía bien y que mejor nos reuniríamos el día mañana. Él pareció aceptarlo y alejarse. No es que no estuviera emocionado porque mi amigo había regresado, pero mirarlo hizo que algo en mí se estremeciera. No debería estar vivo. Él no debería estar aquí. Yo lo vi. Así que esa tarde fui solo a la casa. Cuando entré, pude sentir algo. Era extraño pero familiar. Fue el mismo sentimiento que tuve cuando miré a Jack. Que algo no estaba bien y simplemente estaba mal. Sin embargo, se sentía como el sentimiento recurrente.
No como el nuevo que diablos, que sentí cuando vi a mi amigo. Di un paso adelante y miré hacia abajo. Efectivamente, allí estaba el maldito agujero por el que cayó. Dejé escapar un suspiro de alivio y me incliné. Así que no estaba loco. Saqué mi linterna habitual y la metí en el agujero. Sí. Allí estaba el trozo de madera roto donde lo vi aterrizar. Pero solo, no estaba Jack. ¿Se liberó? ¿Se regeneró mágicamente o algo así? Encendí mi linterna para mirar hacia el agujero en el segundo piso. No estaba allí. Se me cortó el aliento y comencé a apuntar frenéticamente con mi luz hacia el techo. ¿Dónde estaba? Debería estar justo encima del maldito agujero en el suelo. Pero nada. Subí corriendo las escaleras y, efectivamente, no había nada en el suelo donde cayó. Nada. Algo andaba mal. Realmente equivocado. Regresé al primer hoyo y eché un vistazo. Estoy seguro de que ese fue el momento que solidificó mi destino. Si simplemente lo hubiera ignorado, seguido adelante y simplemente feliz de que mi amigo hubiera regresado, podría haber podido continuar con mi vida como siempre. Pero ese momento... vi algo. Solo un destello de algo negro, más negro que la oscuridad más allá del alcance de mi linterna, algo que se movió y se perdió de vista. Jadeé y retrocedí, respirando con dificultad. Sé que debería haber corrido, pero mi curiosidad se apoderó de mí. Y mi lado lógico decía que era solo algún animal o truco de la luz. Así que me tragué el miedo y me incliné para mirar de nuevo. No volví a ver ese destello negro, pero sí noté algo. Las tablas y los escombros debajo del agujero habían desaparecido. Con esa nota supe que algo andaba mal. Nadie puede limpiar algo así en un abrir y cerrar de ojos. Me recompuse y salí corriendo de esa casa y atravesé el bosque, jurando arriba y abajo que algo me perseguía. Tenía la sensación de que había algo ahí fuera, pero ahora sé que simplemente me estaba observando. Por ahora. Corrí a casa y cerré la puerta detrás de mí antes de saltar a mi cama. Mi cuerpo se acurrucó y me quedé allí, tratando de comprender lo que estaba pasando. Me tomó un tiempo, pero finalmente salí de la cama. Tenía que descubrir qué estaba pasando, pero como diablos iba a regresar a esa maldita casa, no lo haría si había algún monstruo en ella. Entonces hice lo que haría cualquier adolescente. Fui a internet e investigué. Fue lento y al principio no tuve mucha suerte. Buscar paranormal me trajo imágenes e historias extrañas. Un amigo regresa de la muerte me trajo muchas cosas de zombies. Las noticias de tiempo/diagonal recuerdos perdidos parecieron darme un poco más de información. Gran parte trataba sobre extraterrestres, pero algunas historias parecieron despertar mi interés. Parece que sucede algo loco, como un accidente automovilístico o un accidente, y, de repente, hay un salto en el tiempo y todo parece estar bien. Como si nunca hubiera pasado nada. Sin embargo, hubo una publicación en un tablero de tiempo faltante que pareció llamar mi atención. Se tituló Agujeros de trama y se publicó hace solo un par de días. Curiosamente hice clic en él. Todo el mundo parecía especular sobre la causa de todo este asunto del tiempo perdido. Muchas veces eran extraterrestres o alteraciones dimensionales, lo que sea. Pero sin embargo había un usuario en particular, que actuó como si lo supiera a ciencia cierta. Y su razón era la más extraña de todas. Comenzó contando una historia similar. En pocas palabras, su esposa murió en un accidente doméstico cuando parte de su casa se derrumbó durante una tormenta. Mientras intentaba llegar hasta ella, otros escombros lo noquearon. Cuando volvió en sí, estaba sentado en la sala y su esposa intentaba despertarlo. La casa estaba bien, sin señales de desastre, y ella estaba viva. Estaba extasiado, pero describió un sentimiento extraño. Como si hubiera descubierto algo que no debería haber hecho y que su esposa no debería estar allí. Como lo siento por Jack. Con el tiempo, ya no pudo estar cerca de ella. Era demasiado extraño. Entonces se fue. Se fue en un viaje sin rumbo, tomando el dinero que tenía y haciendo pequeños trabajos extraños aquí y allá mientras se hospedaba en moteles. Mientras iba, empezó a investigar. Le llevó mucho tiempo, pero encontró a otros con experiencias similares. La mayoría de ellos simplemente lo describieron como un milagro y siguieron adelante con sus vidas. Otros no podían deshacerse de ese sentimiento, como lo hizo él. Todos describieron el mismo tipo de cosas. Algún evento debería haber causado que algo sucediera. Una persona moriría o algo de importancia sería destruido, solo para regresar milagrosamente más tarde. Entonces,
¿Qué estaba pasando? El autor estaba paralizado hasta que encontró algo. Mientras investigaba sobre personas que no deberían estar vivas, encontró la reseña de un libro. Aparentemente, era el último libro de una serie y, en él, un personaje secundario salva el día luchando contra un grupo de enemigos para los héroes. Sin embargo, en el libro anterior, de otro autor, ese personaje había sido asesinado. Entonces, este personaje no podría haber regresado para salvar el día, pero, si no lo hubiera hecho, los personajes principales habrían muerto. El crítico dijo que era uno de los peores agujeros de trama que jamás había visto. Eso nos hizo pensar al autor del foro y a mí. Dijo que volvería a publicar después de experimentar un poco y no lo culpé. También tenía algunas cosas con las que quería experimentar. Sin embargo, le mandé un mensaje diciéndole que había leído su post y que a mí me pasó algo similar. Lo di por terminado y me dirigí a dormir. Tenía que estar extremadamente alerta si iba a intentar buscar las señales que quería encontrar. A la mañana siguiente, me desperté y comencé mi primer intento de buscar agujeros de trama. Sé lo loco que sonó, pero algo pareció hacer clic después de leer esa reseña. Alguien debería haber muerto, pero eso fue ignorado para poder hacer algo significativo más tarde, sonaba tan familiar. Los primeros días, no noté nada excepto ese sentimiento extraño alrededor de Jake. Nadie más parecía tenerlo. El tercer día fue cuando noté mi primer agujero de la trama. Fue menor. Era solo el más mínimo detalle, pero estaba ahí. Una de las chicas de mi clase pasó de usar una falda a un par de jeans entre periodos. Sé cómo parece que eso me hace lucir, pero, lo admito, la falda fue lo que me llamó la atención. ¿Pero ponerse un par de jeans en 7 minutos mientras camina por el campus hacia otra clase? Eso no tiene sentido. Supuse que era posible, pero no tenía sentido. Fue como si se hubieran equivocado de disfraz durante un cambio de escena. Después de eso, todo fue cuesta abajo. Seguí viendo cambios en todas partes. Un letrero sería negro por la mañana, pero verde claro más tarde por la noche, o un amigo pasaría de usar un suéter a una camiseta cuando apartara la mirada por un momento. Uno pensaría que la gente notaría estos cambios, pero nadie lo hizo. Tal vez fue la extraña sensación que tuve de que algo andaba mal después del accidente con Jake, o tal vez simplemente tenías que estar buscándolos. Pero, mientras seguía mirando, estaban por todas partes. Pasó aproximadamente una semana y media antes de recibir una respuesta del autor del post agujeros en la trama. Se presentó como Danes y se disculpó por llegar tarde a responder. ¿Su razón del por qué? Se había quedado atrapado observando agujeros en la trama. Él estaba notando lo mismo que yo. Esta es la primera vez que hablo con este tipo, pero los cambios que describió coincidieron perfectamente con los míos. Excepto por una cosa. Después de notar un letrero mal escrito encima de una tienda a altas horas de la noche, se giró por un momento para mirar hacia atrás y vio una figura negra y oscura flotando junto a él. Era confuso, como mirar la figura a través de una niebla que simplemente no estaba allí, pero, después de que el ser se alejó flotando, el error de ortografía desapareció. Un escalofrío recorrió mi espalda. Eso parecía demasiado parecido a lo que sea que pudiera haber vislumbrado en la casa. Todavía no lo había visto completo, pero ahora sabía lo que estaba buscando. Ojalá no lo hubiera hecho. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a verlos. Tenía que mirar el momento justo en el que me enteraba. Cuando parecía que nadie estaba mirando ni prestando atención a ese pequeño error que acaba de notar. Entonces podría distinguirlo. Una neblina sombría con un ser, que parecía estar vestido con una larga túnica negra con capucha, jugando con ella hasta que cambiaba. Vi uno desvanecer la camiseta de mi amigo y volverla a un conjunto de chaqueta barra diagonal camisa en un día frío en clase. Y vi a otro cambiar una pila completa de libros en la biblioteca a un conjunto completamente diferente antes de que un estudiante los recogiera. Nadie los notó, al igual que los agujeros. Era como si tuvieras que estar en esa longitud de onda para darte cuenta. Había estado conversando un poco con Danes en línea y él estuvo de acuerdo con esa idea. Parecía que había que fijarse en uno para empezar a ver los demás. Si pudieras ignorarlo, entonces tu vida continuaría. Pero si eras del tipo curioso, entonces eras como nosotros dos. Seguirías viéndolos todo el tiempo. Estaba empezando a volverme loco. No podía decirle nada a nadie y Jake seguía molestándome acerca de por qué ya no salíamos más. Simplemente no podía mirarlo. Él, no era natural, pero me di cuenta de que no era él. Fueron esas cosas las que lo trajeron de regreso.
Tal vez tenía algún destino o algo así, pero yo no tenía idea. Las cosas dieron otro giro cuando estaba teniendo una conversación por Skype con Danes. Me preguntó si ya se habían fijado en mí. Le dije que no y luego se quedó callado un buen rato. Después de algunas molestias, finalmente respondió y me dijo que uno de sus amigos que lo había estado ayudando a investigar este suceso se había ido. Nadie parecía siquiera recordar su existencia. Cuando fue a la casa de su amigo, Danes la encontró relativamente ordenada, salvo por algunos artículos esparcidos por ahí. Mientras exploraba, las pertenencias que estaban fuera de lugar comenzaron a encontrarse nuevamente en sus posiciones. Dennis estaba seguro de que era una de esas criaturas detrás de él y confirmó sus sospechas cuando vio a uno devolviendo un libro que había sido tirado al suelo. Para luego girarse y mirarlo. Los dos se quedaron mirándose el uno al otro durante mucho tiempo, la criatura mirando a Danes mientras él miraba a la nada en blanco que era su rostro, la capucha oscura que cubría lo que pudiera haber escondido debajo. Y luego, se fue. Giró y pareció flotar a través de una de las paredes. Eso parecía ser lo último que estaba fuera de lugar entonces. La casa parecía como si nunca hubiera pasado nada en ella. Entonces Danes empezó a notar algo más. No había fotografías ni objetos que identificaran al propietario. A menos que fueras tan ermitaño, tenías al menos una vieja foto familiar de algunos de tus padres o algo así. O tal vez algún correo con tu nombre. Pero nada. Era como si nadie hubiera vivido nunca en esta casa completamente amueblada. En ese momento comencé a preocuparme. El amigo de Danes había desaparecido y nadie sabía de su existencia. Entonces comencé a juntar las piezas. Si estas criaturas pudieran resucitar a alguien de entre los muertos, fácilmente podrían deshacerse de alguien. ¿Verdad? Esto significaba que yo estaba en peligro. Después de eso, paré. Yo estaba fuera. Ignoré los mensajes de Danes. Intenté ignorar todos los agujeros que notaba constantemente. Yo hice lo mejor que pude para ignorar a esas criaturas de las sombras cuando las atrapaba haciendo cambios. Incluso intenté volver a salir con Jack. Pero cada vez que estábamos juntos, era como si estuviera mirando la cara de una mentira. Y mirarlo me hizo pensar en esas criaturas. Me imaginé a alguien sacándolo de esos escombros, deslizando esa tabla a través y fuera de su cuerpo, tejiendo sus heridas como si nada hubiera pasado. Hice lo mejor que pude para mirar más allá de todo eso. Sin embargo, era difícil ignorar a Danes. Siguió molestándome por internet. Lo llegué a bloquear de mi correo electrónico y de Messenger, pero él comenzó a crear nuevas cuentas para hablar y enviarme más mensajes. Y parecía enviar más y más a medida que pasaban los días. Finalmente, un día recibí un correo electrónico de una nueva cuenta que claramente era Danes. Estuve a punto de borrarlo y bloquearlo nuevamente, pero el tema me heló hasta los huesos. Están detrás de mí. Entra a Skype. Necesito ayuda. No sabía qué hacer. Si Danes tenía problemas con estas cosas, entonces yo tenía que ayudarlo. No podía simplemente dejarlo. Pero, después de él, podrían volver sus ojos hacia mí. Tuve que ayudar. No iba a dejarlo colgado. Especialmente si estaba en peligro. Inicié sesión en Skype, agregué su nueva cuenta e inmediatamente recibí una solicitud de video chat. Danes estaba en su apartamento con las luces apagadas y parecía aterrorizado. ¿Qué está sucediendo?, pregunté mientras me inclinaba. Me han estado siguiendo, dijo, su voz era un susurro exasperado. Siguen apareciendo más y más. Y no solo para llenar los huecos. Me están mirando. ¿Estás seguro? En respuesta, levanta su computadora portátil y la lleva a lo que parecía ser la cocina. Lo dejó frente a una ventana y descorrió la cortina. No pude distinguir nada hasta que encendió la luz. Mi corazón se detuvo. Solo había visto uno de ellos a la vez. Tal vez incluso dos si algo fuera un cambio particularmente grande. Pero había al menos 3 o 4 detrás de esa ventana, simplemente mirando hacia adentro con esos rostros vacíos y encapuchados. Rápidamente apagó la luz y giró la computadora portátil hacia él. ¿Lo ves? No sé qué hacer. No quiero terminar como Jerry. Dime qué hacer. Estaba cada vez más ansioso. No tenía idea de qué decirle. No sabía qué eran estas cosas. No sabía lo que querían. O cómo detenerlos. Abrí la boca pero no pude formar las palabras que necesitaba escuchar. Y mientras tartamudeaba para saber qué decir, los vi pasar a un segundo plano detrás de él.
A través de una maldita pared. Y de varias estanterías. Danas. Y grité. Detrás de ti. Se giró justo cuando se acercaba el primero. Dios, ahora estaban entrando muchos. 3, luego 4, luego 5. Nunca tuvo ninguna posibilidad. El primero se adelantó con un brazo entintado y lo empujó directamente a través de su pecho. No había sangre. O incluso un sonido seguro para el grito aterrorizado de Danas. Comenzó a retorcerse, agarrándose el pecho mientras la criatura lo sostenía allí por ni siquiera sé qué. ¿Su columna? ¿Su corazón? Demonios, por lo que sé, podría haber sido su alma. Entonces los demás se le echaron encima. Cayeron sobre él como un montón de perros oscuros. Consumiéndolo en su oscura presencia. No podía gritar. No podía apartar la mirada. Solo lo vi desaparecer de la vista mientras esas criaturas se amontonaban sobre él. Luego, lentamente, muy lentamente, retrocedieron. Dennis se había ido. Contuve las lágrimas al ver el espacio vacío en el que había estado. Sabía lo que había sucedido. Él se había ido. Borrado. Nadie siquiera se acordaría de él. Era un agujero que había que llenar y cuidar. Luego su atención se centró en la computadora. En mí. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta. Yo era otro agujero. Yo era un problema en su gran plan. Una espina que había que arrancar. Una parte que llamaba la atención sobre las imprecisiones de este mundo que intentaban corregir. Y debían hacerse cargo de mí. Ni siquiera me molesté en apagar la computadora. Simplemente me puse de pie y me giré, para encontrarme cara a cara con una horda de ellos. En mi propia casa. En mi propia habitación. Mi espalda se apoyó en mi escritorio mientras una sombra oscura se deslizaba hacia mí. Su brazo se levantó y casi pude distinguir los zarcillos de su brumosa capa negra y los dígitos individuales de sus dedos oscuros. No podía moverme. Estaba congelado. Y entonces, golpeó. No sentí físicamente la mano empujando mi pecho. Pero lo sentí en algún lugar más profundo. Como si estuviera agarrando una parte íntima de mi ser. Me sentí violado, expuesto y, sobre todo, completamente aterrorizado. Grité cuando empezó a apretar. Dolía. Me dolió muchísimo. Mi visión se volvió borrosa, pero pude ver a los demás moverse a mi alrededor. Completaron un círculo alrededor de mi cuerpo, sin importar si había algo en su camino o no. Simplemente, se deslizaron como si esas cosas no estuvieran allí. Y luego cayeron sobre mí. La oscuridad me golpeó por todos lados. Grité pero no salió ningún sonido. Podía sentir esas manos tirando hacia atrás, tirando de algo que sentía muy personal para mí hacia afuera. Mi cuerpo se sintió flácido, entonces comencé a no sentir nada. Avanzó poco a poco a lo largo de mis extremidades, convirtiendo lentamente mis sentimientos de frío, dolor y terror en una nada absoluta. Solo podría describirlo como una sensación de ser borrado. Hubo un sentimiento fuerte, y luego nada. Avanzó lentamente, subiendo por mis brazos y piernas hasta consumir todo mi ser. El dolor se desvaneció junto con mi cuerpo, junto con los sonidos del mundo y mi visión. Pronto, no había nada ante mí más que pura negrura. Me había ido. Lo sabía. Yo estaba muerto. O peor. Ya no existía. Extendiéndose ante mí no había nada más que oscuridad. Traté de gritar al vacío, de abrirme camino hacia adelante, pero no podía mover ni una extremidad. Más bien, no tenía un miembro para mover ni una boca para gritar. Yo era solo una esencia. Un resto flotando en un vacío infinito de nada. Todavía estoy allí. En la absoluta nada. No puedo moverme o creo que no me queda nada para mover. Todo se fue. Cada parte de mí se ha ido. Me pregunto qué pasará ahora. Me pregunto cuál fue el destino de Jack. También comencé a preguntarme si esto era la muerte o algo peor. Un castigo por meter la nariz en lugares donde no debería. ¿Es esto la muerte o la pura nada? Estoy seguro de que Danes siente lo mismo que yo. Casi puedo imaginarlo también, flotando en el mismo vacío. Quizás algún día nos encontremos. Es una esperanza que trato de mantener viva. Me mantiene cuerdo para poder, algún día, no estar solo aquí. Ese es el final de mi historia. Ojalá fuera mejor. Ojalá pudiera decir que me defendí y me salvé. O al menos, que estaba huyendo por el mundo.
Pero algunas tramas no tienen finales felices. Sin embargo, estoy seguro de que te dejé preguntándote una última cosa. Si estoy muerto o, borrado, ¿cómo pude haber escrito esto? Bueno, pobre amigo, acabas de descubrir tu primer agujero en la trama. Sé cuidadoso si ves alguno más.